Soy Cristina Rivas, yo soy brasilera, vivo acá en Mar del Plata hace 32 años y soy una artista del movimiento. Digo artista del movimiento porque me he dedicado a la danza básicamente, fui bailarina, fui coreógrafa, me dediqué a varias técnicas de la danza, ¿no? Pero también he adentrado en el campo de la educación somática, soy una educadora somática y una investigadora del movimiento. Entonces, por eso trato de resumir, ¿no es cierto?, en esto de artista del movimiento, creo que abarca mucho todo lo que hago, ¿no? Y básicamente eso, artista del movimiento y educadora somática. Ahora, ¿qué es una educadora somática? Quizás... Hola Cris, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación a la charla y sí, podríamos empezar preguntándonos qué es esa definición en la que te sentís ahora convocada, ¿no? Bueno, artista del movimiento es más fácil, ¿no? En cuanto a ser una educadora somática, no es tan conocido quizás, ¿no? Es un campo que aparece junto con todo un movimiento corporalista, donde aparecen todas las técnicas que van a trabajar a través del movimiento, a través del cuerpo, donde aparecen además las terapias corporales de varias líneas, ¿no? Y donde se reúnen el desarrollo de muchos métodos y técnicas de distintos creadores que trabajan sobre el concepto de lo saludable, del desarrollo humano, del potencial humano, de la creatividad también, siempre a través de ese aprendizaje orgánico y del aprendizaje somático, que es donde nos diferenciamos del campo de la salud, digamos, donde no tenemos ni pacientes, ni somos sanadores, ni tratamos, no somos terapeutas tampoco, aunque el proceso resulta ser terapéutico, como también lo es el arte, ¿no? Qué difícil de delimitar justamente esto. Yo pensaba mientras te escuchaba si es que el paradigma de salud se amplió o el paradigma del arte se amplió y en esas ampliaciones encontrar unas zonas en común donde trabajar. Yo creo que ocurre en todo campo, es necesario, ¿no? Necesita evolucionar, es algo dinámico, cambia, y un campo complementa al otro. O sea, siempre entrando en este concepto de que lo diferente no tiene que eliminar, ¿no?, el otro, sino que se complementan. El campo de la educación somática podría coadyuvar con montones de tratamientos dentro de un campo más, digamos, de la salud, pero todavía no se da tanto, pero ya se va dando un poco más esa apertura, ¿no? Sí, podríamos pensar en principio que nadie está totalmente sano y por lo tanto cualquier alternativa que se le brinde a un sistema de salud hegemónico dominado por los médicos y por los medicamentos, cualquier otra alternativa va a estar complementando una búsqueda de un estado de bienestar, en principio. Totalmente. Y ese concepto de salud, ¿no?, que podría ser un próximo proyecto, es muy amplio, pero bueno, desde el campo de la educación somática esto es muy cuestionado, ¿no? Que se piensa como salud, como un estado más de la disponibilidad de conciencia a cómo cada persona va a poder vivir lo que tenga que vivir, ¿no? Y sin ser tratada por síntomas, por una enfermedad, sino que ser tratada como un ser humano, que por más que tenga una enfermedad sigue siendo un ser humano con su vida a llevar adelante, ¿no? Y si no la tuviera aparentemente, también hay algo para aportar, digo, porque el arte terapia en general ha estado pensado también como un tratamiento, ¿no?, para una enfermedad, para una patología, y creo que acá estamos hablando de algo mucho más amplio. Sí, vos tocaste el nombre de arte terapia, hay muchas
muchas líneas. Yo hice una maestría en danza, movimiento, terapia en la UNA, en Buenos Aires. Está el arte terapia por otro lado, está la danza terapia de María Fuchs. Hay como varias líneas también, y cada línea va a tener sus principios, sus lineamientos, entonces se va como abriendo mucho el campo. Es bastante amplio, ¿no? Esto del arte terapia. Al fin el arte siempre va a ser terapéutico. Claro. ¿No es cierto? Pero bueno, hay una cuestión del encuadre. Claro. Si hay un encuadre psicoterapéutico o no. Yo estoy dentro de un campo de la educación somática, entonces todas mis prácticas no están encuadradas dentro de un campo psicoterapéutico, porque considero que ahí necesitas tener herramientas, ¿no? De otras o más herramientas. Yo me siento muy bien como educadora somática porque voy a tratar de que vos descubras qué es lo que haces, que perdés el estado de bienestar, ¿no? Entonces, ¿Y qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? Son muchas cosas, ¿no? El cuerpo puede definirse a nivel biológico, anatómico, pero es nuestra forma concreta de estar en el mundo. Y en el mundo donde existe la gravedad y donde existe una energía de la Tierra que nos favorece, que un mundo de relación con la superficie donde necesitamos estar constantemente apoyados en algún lado, propulsar sobre superficies y avanzar. Y el cuerpo nos permite eso, nos permite estar presentes en el mundo. Pero de cualquier manera estamos hablando que algo que excede lo físico, lo tangible, lo orgánico, ¿no? Tiene como otras dimensiones también. Sí, en el campo somático le decimos, en vez de cuerpo, decimos soma, porque ya la palabra soma implica tu mente, tu espíritu, tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, ¿no? Y tu materia orgánica. Y también pienso en el cuerpo en relación a otros cuerpos, ¿no? Cómo se modifica, porque trabajando con el movimiento seguramente aparece también un vínculo con el espacio, con el tiempo y también con otros cuerpos que están compartiendo ese espacio y ese tiempo. Sí, yo creo que cuando trabajamos o cuando trabajo con el movimiento, lo que hago simplemente es recordar que toda nuestra vida es una relación con el ambiente. No existe humanidad sin relación con el ambiente, con otros cuerpos, con otras personas, a donde vivimos. No puede existir. O sea, es recordar una y otra vez que estamos en esa red, en esa sintonía, dentro de un campo gravitacional, dentro de un campo humano, donde nos requerimos unes a otros, donde nos necesitamos y estamos siempre en relación, ¿no? Esa cosa de un cuerpo que recibe y emana, recibe y emana, recibe y emana. Y en ese sentido, ¿cómo estás visualizando que impactó el aislamiento frente a esta realidad o a esta necesidad de los cuerpos de estar en relación, en vínculo? Todavía lo estoy observando, pero sí hay, lo que pude observar, hubo una tendencia a aislarse aún más en algunas personas, como mucho miedo y una cierta fobia a lo social o una no tolerancia a lo social. Quizás lo social tendríamos que rever qué nos pasa en lo social, cuánto estímulos, el exceso, ¿no? ¿Qué sería esencial en esa cuestión social que nos pueda realmente acoger y acobijar? ¿Qué estaría pasando antes también que de repente ahora teniendo la posibilidad de volver y abrazarnos y estar y construir proyectos y hacer cosas junto a algunas personas no lo están logrando? Eso es lo que me llega y que observo.
Y por otro lado observo también la contracara de eso, una gran necesidad de estar, de construir explosiones de proyectos y de encuentros, de bondad, de generosidad, de ganas realmente de intercambiar lo esencial, que es vivir algo juntos, tener una experiencia con otros seres en el mundo y nada, de seguir viviendo, ¿no? Entonces hay, para mí, entre esas dos contracaras, esos dos opuestos, hay muchos matices, ¿no? Yo misma creo que en mi percepción de mí misma también tengo un poco las dos cosas, una gran necesidad, una explosión, una alegría de encontrarme, de celebrar, de decir, hoy estamos bien, estamos acá, de celebrar, y por otro lado también de medir los excesos. De repente no aguanto tanto tiempo, mucha agitación o tanto exceso de... Como regular también, sí, ¿no? Es como volver a recular un poco y buscar un equilibrio ahí, pero quizás eso sea positivo en un punto, ¿no? Uh-huh. Y pensaba también en estos 30 años que llevas investigando el movimiento y observando cuerpos, también las huellas de la virtualidad, ¿cómo crees vos que están modificando los cuerpos? Sí, es un gran tema, el tema ese de la construcción en función a una pantalla, ¿no? Concretamente. Uh-huh. No tengo tanta información científica, pero sí algo sé es que biológicamente y fisiológicamente nuestro cuerpo no se ha modificado en función del avance tecnológico y del confort. O sea, se construye toda una cultura de confort, donde nos sentamos en sillones, nos tiramos en sillones, donde hay tanto confort y reducción del movimiento orgánico natural a lo que estamos diseñados, ¿no? Como cuerpo humano, pero que fisiológicamente no hay mutaciones. Entonces yo veo como un momento de crisis, un cuerpo esencialmente todavía biológico, orgánico, todavía preparado para salir de repente a cazar, a trepar, a tirarse en el agua, a pescar, a hacer de todo, teniendo que estar, ¿no es cierto?, echado, confinado, reducido a un mínimo movimiento. Hay personas que lo llevan bien, otras no tan bien, bueno, hay de todo. Seguramente hay capacidades que están en merma, es decir, que se van inhibiendo justamente por no necesitarlas. Uh-huh. Todavía no ha mutado el cuerpo, pero si pensamos el cuerpo en relación... Sí, pero aparecen los síntomas. Uh-huh. Porque estamos forzando al cuerpo biológico a hacer algo que no está preparado para hacer, está preparado para hacer otra cosa. Entonces lo que vamos atajando son los síntomas de eso, ¿no? De todo tipo, desde algo más espiritual o mental, ¿no? O desde una depresión hasta dolores intensos, bueno, todo como un proceso doloroso de estar ahí, y no me gustaría tampoco ponerme en una posición fundamentalista. Claro. Yo no niego nada, ni la tecnología, no tengo una opinión como diciendo si esto es bueno o es malo. Me parece que en un punto es bueno todo, en algún punto no es tan bueno, pero sí, desde mi perspectiva, de mi trabajo, es crear esa conciencia en la cual cada persona pueda encontrar una forma de lidiar con eso, lo más saludable posible, ¿no?, para esa persona. Uh-huh. Y no va a haber una regla, no hay forma de que haya una regla. Claro. Ya vivimos mucho tiempo con reglas, donde las cosas funcionan con un reglamento y con paradigmas que van dictando ahí. Rígidos. No es momento.
Ya ese control no es posible. No puede haber una regla. Yo creo que la única forma es realmente volver, realmente crear alguna condición para que cada persona pueda realmente volver a sentir y a poder decidir algo. Para lo cual pareciera necesario primero una toma de conciencia, un registro, ¿no?, de que eso está sucediendo. Sí, ahí ya estaría hablando de a lo que me dedico, ¿no? Crear esa conciencia a través del movimiento, que eso que mencionaba, el cuerpo, el movimiento, lo más concreto que tenemos para poder existir, estar acá ahora hablando con vos. Y si me pongo nerviosa o si no, o si me emociono, todo eso está aconteciendo en mi biología, yo lo puedo sentir. Pero si yo pierdo ese registro de lo que me está ocurriendo, acá, ahora estoy hablando con vos, mañana no sé dónde voy a estar, pero si pierdo ese registro, ya no puedo decidir nada, no puedo pensar, no puedo tener alternativas, necesito de cierta forma volver a poder habitar, ¿no? Lo que creo que es lo que considero que estaría faltando un poco, que las personas puedan encontrar alguito donde, ya sea si es un momento de meditación, si es una clase de yoga, si es andar en bicicleta, si es lo que sea, para poder conectarse con eso de habitarse realmente, poder tomar decisiones, apropiarse, ¿no?, de alternativas, de cosas. Y en relación con la creación escénica, ¿cómo ves esto? Este diagnóstico un poco de estos tiempos. Agradezco que exista, ¿no?, el arte, las creaciones escénicas, porque es donde hay verdaderas como explosiones, ¿no?, de manifestaciones de todo tipo. Entonces, en mi caso en particular, como investigo en esa área, encuentro también maneras muy profundas de acceder a algo muy genuino. Si sos un artista, algo muy genuino como artista, algo muy un lugar incluso desconocido, ¿no?, para esa persona. Si es un artista, lo va a poder capitalizar en lo que hace, ya sea teatro, ya sea en la danza, ya sea en lo que sea, ¿no? Y no obstante, podríamos decir que estás un poquito más alejada de la creación artística. Mira, hice todo un recorrido con mucha actividad en el arte. Luego, no sé si me alejé, pero necesité un tiempo para hacer un recorrido donde me quise preguntar cosas con respecto a qué sentido tenía todo eso. ¿Qué pregunta? ¿Qué sentido tenía todo eso si ya no estaba encontrando la felicidad en un punto? Eso es algo muy personal. No estaba encontrando grados de satisfacción y de realización o la posibilidad de tenerlos. Y entonces me hice un gran paréntesis y estudié bastante otros campos, ¿no? Me formé, hice la maestría, me formé en el método Feldenkrais, hice una especialización, seguí estudiando otras técnicas del campo somático y seguí trabajando todos estos años. Y seguí dando clase y entrando en campos realmente con mucho conocimiento, ¿no? Antes siempre me dediqué a dar clases de circo, de danza, y luego cuando me doy ese permiso de hacerme esa pregunta y puedo aprender y a estudiar, a conocer todo lo que he transitado, y al mismo tiempo sigo dando esas clases, me voy encontrando en un lugar, en un océano muy profundo, donde realmente me da mucha satisfacción poder mover esas aguas profundas en las personas y ver desplegarse ante mis ojos el desarrollo, ver desplegarse la expresividad, emocionarme con las personas moviéndose en el espacio, realmente muy potente. Entonces, junto con todo este proceso, yo fui volviendo a la producción escénica de alguna forma, pero durante todos estos años trabajé con un maestro que se llama Dani Lepkov,
de Estados Unidos, que siempre ha venido a Argentina, a Rosario, a dar sus clínicas y sus talleres, y yo estuve asistiendo a esas clínicas consecutivamente. Y para mí fue un gran maestro porque me enseñó cosas muy importantes de cómo pensar la escena, ¿no? Entonces, a partir de mi aprendizaje con él y mi trabajo con él, fui desconstruyendo lo que tenía todo armado con respecto a la escena. Y creé varias estrategias para hacerlo. Una de ellas fue salir del escenario. Yo podría seguir creando, pensando como un artista, me considero un artista, sin subirme en un escenario, por lo menos no en un escenario convencional. Y luego tuve una experiencia subiéndome a un escenario que fue acá en el Club del Teatro, que dije, ¿qué me está pasando? Que estoy volviendo a tener una respuesta biológica, fisiológica, muy parecida a un paradigma viejo. Cuestiones de ponerse nervioso, y me di cuenta que tenía que ver con la luz, con los spots que venían de arriba, y cómo esa condición te retrotraía a... me detonaba ahí ¡ping! Un lugar en mi cuerpo biológico que traía toda una cuestión donde yo me empezaba a comportar como algo que pareciera que ya... ¿no? Entonces, entonces me tengo que correr de acá también. Entonces, podría decirse que todos estos años estuve haciendo un proceso un poco silencioso, ¿no? Que no estuve hablando, quizás vos seas ahora el primer testigo con el cual esté compartiendo eso, de cómo podría seguir creando y siendo un artista en el campo escénico de movimiento, o también en las artes visuales. Yo me formé en Brasil en las artes plásticas, de un modo diferente. Sí, podría seguir existiendo mi ser como artista en un lugar distinto. Y pasó algo muy loco, que las personas pensaron que yo me había jubilado de esto. Pero en realidad estaba haciendo un trabajo muy intenso, ¿no? Y muy interesante para mí. Todas las cosas que fui encontrando, y ahora podría decirte que sigo produciendo en un otro nivel. Sigo pensando como artista en un otro nivel, ¿no? De cierta forma pude cambiar un paradigma mío propio, ¿no? Claro. Y no extrañas aquello de encontrarte con el público en una sala o en un espacio abierto, pero en calidad de espectadores de lo que vos estás realizando. Ya hoy podría estar en un escenario, podría estar debajo de un spot, porque cerré ese proceso. Bien. Pero estaría muy distinta. Bien. ¿No? ¿Y solés ver teatro, danza? ¿Vas como espectadora? ¿Frecuentás los lugares acá en Mar del Plata? Tuve mucha fiaca en un momento de ir. ¿Por qué? Lo confieso. ¿Por qué? No me sentía atraída. No había muchas cosas que realmente me daban ganas. Sí, siempre intenté acompañar a amigues. Ajá. Ahora quizás estoy un poco más activa, con ganas de ver nuevas propuestas, ver qué está ocurriendo, de encontrarme. Quizás ahora pueda hacerlo, ¿no? Yo creo que es algo muy personal lo que le pasa a cada uno, de por qué uno se aleja y va y viene. Pero ahora me siento como más abierta y con más ganas. De hecho, estoy viendo más cosas que antes, que hace un tiempito atrás. ¿Y podrías caracterizar lo que se produce en Mar del Plata desde tu perspectiva? ¿Podrías decir qué fortalezas y qué debilidades ves en la producción escénica en nuestro territorio? Fortaleza, veo un gran recurso potencial humano, con una gran capacidad expresiva y de pensamiento propio y todo eso, y de
y de fuerza como para llevar adelante un proyecto, y por otro lado una escasez real de política cultural, una escasez que me ha atormentado toda la vida desde que vine a vivir, que me costó mucho trabajo asimilar eso. El año pasado estuve en Brasil y pude trabajar allá en el SESC. ¿Qué sería? El SESC en Brasil es una institución que está formada por todas las empresas, ¿no? Entonces se transformó en algo que solo existe en Brasil. Se armó como un lugar donde hay un desarrollo multifacético, digamos, dentro de la línea del deporte, de salud, de un montón de cuestiones en el arte. Y se transformó en un monstruo. Hay SESCs en todo el Brasil, teatros, curadores especializados o en danza, o en teatro, o en circo, o algo que sea. Y artes visuales, y bueno, hay mucho. En São Paulo hay SESCs, hay un SESC en cada barrio, bueno. Es un monstruo ahí productor de cultura y de estado de bienestar, digamos, ¿no? Entonces tenía mucho anhelo de volver a mi país, que justo cuando me vine para acá estaba empezando la política ahí a cultural en Brasil, ¿no? A emerger. Y dije, bueno, quiero probar un poco de eso. Realmente te deja un sabor rico, por un lado. O sea, está muy... Podría decirse que la política cultural transformó la cultura en una industria, ¿no? Hay un modo de funcionar como artista donde realmente brindas un servicio, y ese servicio siempre es pago. Si entras adentro del sistema, ¿no? Si entras, si ganas un edital, si ganas con tus proyectos, ok, pero nada, se generó otra forma de pensar, otra forma de actuar. Las áreas se especializaron muchísimo adentro del teatro, adentro de la danza. Hay muchísimas especialidades, entonces hay como una riqueza y una explosión de cosas que en un punto decía, bueno, ¿cuál sería entonces la fortaleza y las debilidades nuestras? Yo creo que la gran fortaleza es que seguimos sosteniendo y resistiendo ante la precariedad, y ante esa precariedad quizás clarificar en nosotros que acá todos los artistas tenemos que trabajar de otra cosa o ser docentes. Entonces, ¿cómo pensar realmente un teatro, ¿no? Y no compararnos y no pretender algo que no existe. Y que en estas décadas que llevas en Mar del Plata no ha existido nunca. Existe como muy en baja escala, en subsidios realmente muy precarios, que son subsidios que te hacen trabajar muchísimo y cobrar nada, porque estás horas sentado llenando papeles y haciendo burocracia, y la plata que recibís hoy por hoy de un subsidio no te alcanza demasiado. No es real, digamos, ¿no? Son como ayudas más a que te dé un estatus quizás como artista, más que una ayuda realmente, un compromiso. Sí, en son pagar. Muy esporádicas, muy como espasmos, sí, con lo cual es difícil proyectarse. Y las que hay está buenísimo, ¿no? que estén, pero bueno, no alcanza eso, no hay un compromiso real con esto. Ahora, eso no quiere decir que aquello sea correcto, o lo que pasa en Francia o en Europa sea correcto, o en Estados Unidos, y acá no. O sea, sería una buena pregunta. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo seguimos sosteniendo, ¿no? Eso? Y creo que otra debilidad nuestra es un poco que dentro de esa precariedad de a veces de apoyo de recursos,
hay como una relación, una forma de vincularse en los trabajos muy primaria, ¿no? En el campo, en el primario que yo me refiero, en una vinculación como es, como sería yo con mi familia, con mi hermano, mi hermana, no sé, con mis primos, mis amistades más cercanas. Y por un lado eso es buenísimo y por otro lado no es tan bueno, que nos quita cierta forma un poco más disciplinada o más profesional de trabajar. Se va mezclando esos campos. Y también cuesta estabilizarse en el tiempo en ese sentido, ¿no? Que las grupalidades se conformen con un proyecto a largo plazo y no sea solo lo momentáneo o el corto plazo para producir un espectáculo y nada más. Sí, lo bueno, lo increíble es que para que hoy por hoy un grupo pueda sostenerse en el tiempo, sí o sí, tienen que creerse mucho. Y lo primero que va a pasar en ese grupo, lo que vas a observar y lo que observo es que se quiere mucho y hay un vínculo muy poderoso, donde comparten la vida además. Eso hace posible que eso se sostenga en el tiempo. Por otro lado, es un poco, se puede también, pero es una observación, ¿no? No es que tenga que pasar eso, pero yo creo que es un poco así. Se arman como familias. Y también una de mis, digamos, inquietudes o nada, algo desafiante para mí es justamente eso. Pareciera ser que es casi imposible hoy hacer un trabajo, una propuesta grupal autoconvocada, ¿no? Quizás si sos maestro o maestra o estás dando clases con tus estudiantes puedes hacer algo porque todo es ellas decidieron venir a tu clase, pero si es una propuesta abierta, autoconvocada, es bastante difícil. Ya vamos a ir terminando y pensaba ir al principio. ¿Por qué Mar del Plata? Y eso fue una circunstancia azarosa y después fue una decisión. Una decisión que se mantuvo en todos estos tiempos. Una decisión por una cuestión personal, amorosa, de encontrar acá a mi pareja. ¿Y qué te convocó a la danza? ¿En mi vida? Sí. Ya nací con eso. Yo cuando era chiquita bailaba y yo quería ser bailarina. Y no sé, creo que cuando aprendí a hablar y yo decía que iba a ser bailarina. No me resultó muy difícil elegir eso. Gracias, Cris. A vos. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto, cartografiasteatrales@gmail.com.